se puede colocar lo más antes posible. Desde el momento en que el paciente ya tolera, digamos, un yesito, se puede colocar. Lo más pronto posible, ¿no? Poco a poco se va llevando esto y se van cambiando de yesos, ¿no? Generalmente es cada 3 semanas se van cambiando y al final ya del total de estos pacientes, más o menos un 90% se corrigen con yesos. O sea, es bastante exitoso, ¿no? Digamos, si yo tengo 1000 pacientes, 900 se van a corregir en una primera etapa con yesos. 100 de ellos, de los 100 que sobran, un grupo de estos se van a corregir con etapas posteriores de colocación de yeso, ¿no? Y de ese grupo hay un grupo que es totalmente refractario, ¿no? Y tiene que llegar a cirugías. Y generalmente esos pacientes tienen otros problemas, ¿no? Otros problemas, como vamos a ver, algunas enfermedades que existen, ¿no? Muy bien. Pie cabo varo. Si hemos visto el pie, en este caso, equinovaro congénito, ¿no? Ahora vamos a ver el pie cabo varo. ¿Cómo es esto? Equino es la punta de los dedos ahí hacia abajo. Y en este caso, un pie cabo es un pie que tiene demasiado arco plantar. Un pie cabo. Acá tenemos un pie cabo, con un arco plantar muy pronunciado. Este es el pie cabo. Y varo, ¿por qué? Si nosotros vemos al pie, y vemos que el arco plantar ha aumentado, entonces toda la zona del primer radio, se va a levantar. Se va a levantar. Si nosotros levantamos mucho el arco, se va a levantar. Y esto va a traer una configuración, en este caso rotacional. Rotacional hacia adentro de todo el retropié. Por lo tanto, me va a dar una configuración de varo, ¿no? Entonces, todo pie cabo, en este caso, tiene la característica de varo. Lo lleva hacia adentro. Porque va a levantar el primer radio y los radios del segundo al quinto se van a ir metiendo para tratar de compensar ese nivel. Entonces, el pie cabo suele ser además varo. Acá vamos a ver unos dibujos que se va a ver mucho mejor la configuración. Acá tenemos un pie normal con un arco plantar adecuado y acá tenemos un pie cabo. Si ustedes ven, todo el primer radio, que es este, está elevado, está subido de nivel. De lo que tiene un nivel normal va a subir. Y esto trae una rotación del pie hacia adentro. Y como el talón, en este caso que me marca el varo y el valgo, se va hacia adentro, estoy hablando de un pie varo. Entonces el pie cabo generalmente pues es varo. Y acá tenemos este pie cabo, ¿no? Bien marcado, un arco plantar muy muy marcado, igual que acá. La configuración en este caso, alterada, trae consecuencias interesantes en la biomecánica. Los huesos cambian de configuración. Y van a cambiar también los puntos de apoyo. Va a haber una tracción excesiva en este caso, de toda la parte de la bóveda plantar y va a generar unos dedos
unos dedos que terminan como si fueran las puntas de una garra, ¿no? Entonces por eso se dice dedos en garra, ¿no? Dedos en garra. Toda la bóveda plantar aumenta en este caso su arco y desconfigura también la zona ósea. Si es que ya se dan, si nosotros captamos un paciente en etapas ulteriores, vamos a ver que la configuración ósea en una radiografía está ya estructurada. Y cuando está estructurada esta configuración ósea, ya prácticamente no hay nada que hacer de tratamiento, digamos, para mejorar el estado general del pie. Se tienen que hacer resecciones, artrodesis, cuñas, etcétera, ¿no? O sea, el procedimiento ya es radical. Y a veces se hace porque esto de acá genera mucha incomodidad. ¿Qué característica se asocia frecuentemente al pie cabo? Entonces hemos dicho que se asocia la garra de los dedos. La garra de los dedos. ¿Estos pacientes podrán tener callos en las plantas? También tienen, efectivamente, tienen. Pero acá me está hablando de la característica clínica, ¿no? ¿Está bien? Entonces, garra de los dedos. Acá tenemos un paciente con el pie cabo, ¿no? A predominio izquierdo-derecho. A predominio derecho, ¿no? A predominio derecho con una garra muy, muy marcada, especialmente desde el segundo al quinto dedo. Acá tenemos la garra de los dedos. Y este apoyo en la cabeza, en este caso de los metatarsianos, de manera excesiva, va a generar problemas, ¿no? Va a generar dolores en el pie, ¿no? Dolores en el pie. ¿Qué más va a generar? Esa continua, ese repetido trauma y la subluxación que existe entre las articulaciones, perdón, vamos a borrar acá, en las articulaciones metatarsofalángicas, va a generar una artrosis progresiva. Y la artrosis progresiva, ¿no? Y la lesión tendinosa que va a traer por consecuencia de esto, va a generar un dolor, una artrosis marcada en las estructuras óseas. Puede ser limitante inclusive. Este paciente, por ejemplo, si quisiera despegar, prácticamente no va a poder usar los dedos para el despegue. Prácticamente está despegando con la cabeza de los metatarsianos. Y tiene una marcha bastante interesante, ¿no? A manera de levantar el pie. Como si estaría sacando el pie de algún hueco. Entonces vemos acá, digamos, la configuración como esquema. Vemos el eje de la tibia, vemos el eje del astrágalo muy muy pronunciado hacia arriba, vemos el eje en este caso de los metatarsianos, tratando de corregir el eje en este caso de las falanges, y no terminando del apoyo en la base de los dedos, en los dedos, ¿no? En la punta de los dedos, perdón. Entonces una configuración totalmente alterada. La sobrecarga de los metatarsianos genera muchas lesiones, entre ellas una lesión bastante interesante que no, digamos, no se habla mucho, pero que sí es muy importante. En el primer radio, nosotros acá tenemos el metatarsiano, el primer metatarsiano, y tenemos acá su falange. En la base, en esta base, tenemos dos bolitas, ¿no? Dos pedacitos de hueso, dos sesamoideos en la base de esta articulación, en la base de del primer radio. Estos son los sesamoideos. La sobrecarga excesiva sobre esa zona, la articulación metatarso-falángica, el primer dedo, subluxa y daña y genera también artrosis de estos sesamoideos.
y que son también una causa muy interesante de dolor, que si no mejoran con tratamiento médico, con tratamiento de terapia física, con tratamiento de infiltraciones, se tiene que hacer después la resección, ¿no? Teniendo consecuencias importantes, porque estos sesamoideos agarran los ligamentos metatarsofalancicos de este dedo y mantienen la articulación estable para poder desarrollar ese gran movimiento del primer radio. Entonces estos huesitos son bastante interesantes. También está relacionado con problemas también, digamos, generales de tipo neurológico. Pero acá mucho más que en el otro. En el otro generalmente no se ve a veces la causa, a veces aparece de nuevo, a veces está relacionado con algún familiar que haya tenido esa enfermedad, ¿no? El pie que habíamos mencionado, el equinovaro congénito, y algunas veces se encuentran lesiones, en este caso en la parte neurológica. Pero en el pie cabo existe mucho más la relación con enfermedades, en este caso neurológicas. Está mucho más vinculada. Entonces se dice que cuando hay un problema de pie cabo, hay que buscar siempre problemas en la parte, en este caso, neurológica. ¿Y cuál de las siguientes no es causa de pie cabo? En este caso, el astrágalo vertical congénito. ¿Por qué? El astrágalo vertical congénito tiene una característica. Había mencionado que cuando nosotros tenemos un pie, acá tenemos el astrágalo tiene una ligera curva que va a dar configuración al pie para formar la bóveda del pie. Cuando este astrágalo es vertical, este astrágalo no va a tener esa pequeña curva, va a ser totalmente recto. Y esto va a generar que el pie caiga, que el astrágalo mire prácticamente hacia abajo. Y el pie cae y se conforma y se convierte en un pie plano de nacimiento. Entonces es una causa más bien de pie plano y no de pie cabo. La taxa de Friedrich, que tiene un componente también neurológico, está relacionado con pie cabo. El Charcot-Marie-Tooth, la artritis reumatoide. ¿Cómo así? La artritis reumatoide tiene característica, en este caso, de lesionar las articulaciones y también los elementos que están cerca de las articulaciones. ¿Cuáles son esos elementos? Los ligamentos, los tendones. Causa rupturas tendinosas, rupturas ligamentarias y va a desconfigurar el pie. Entonces genera también problemas, en este caso, de pie cabo. Las quemaduras en el pie por retracciones de cicatriz, ¿no? Cicatrices retráctiles, generan también problemas de pie cabo. ¿Y qué tipo de plantillas hay que usar? Si nosotros regresamos al pie cabo, vamos a ver algunas características. Vamos a ver lo siguiente. El pie cabo tiene un apoyo en la cabeza de los metatarsianos bastante importante. Entonces, este apoyo hay que cambiarlo para que las puntas de los dedos actúen también en la marcha y no sobrecarguen la articulación metatarsofalángica. Por lo tanto, un tratamiento es levantar toda la zona subcapital, ¿no? Debajo de las cabezas. Levantar. Se levanta esta zona y se estira, se llega a estirar los dedos, se llegan a extender los dedos. Si nosotros vemos a este paciente y le ponemos acá un apoyo por atrás, por abajo, va a levantar las cabezas y los dedos los va a soltar un poco. Ahora, como tiene un gran arco, hay que quitarle ese arco. ¿Y cómo se va a quitar el arco?
haciendo apoyo en la otra zona para que haga contrapresión, o sea, en la zona externa. Por eso es que en este caso las plantillas que se usan, tienen un apoyo, como dice acá, retrocapital, ¿no? Debajo y detrás de las cabezas para levantar la cabeza de los metatarsianos, y la base externa. La base externa que permite levantar el pie desde afuera y disminuir la zona, ¿no?, que está levantada a predominio de la zona interna del pie. Con eso se ayuda y se trabaja en este caso las plantillas para el pie cabo varo. Nosotros acá tenemos un pie cabo varo, pie cabo simplemente, y vamos a ver en este caso los estadios. Los estadios, en este caso, a manera práctica, 3 estadios. El estadio 1, donde se ha perdido menos del 50%, en este caso lo voy a plantar. El estadio 2, que ha perdido más del 50% hasta casi el 100%, y más del 100% la voy a plantar el estadio 3. Acá tenemos una serie de plantillas. Plantillas de pie. Disculpen un ratito. Ya. Entonces tenemos una serie de plantillas. En este caso, ahí podemos ver las plantillas, en este caso de base externa, que serían unas plantillas que tienen un apoyo más o menos acá. Y el apoyo retrocapital, que vendría a ser una plantilla que tiene un apoyo acá, ¿no? Y acá hay, bueno, diferentes tipos de plantilla. Ya. Bueno, ahora hablando en este caso de un pie cabo, digamos, un pie cabo se quiere en este caso operar. Tenemos algunas características. El pie cabo tiene partes blandas y parte ósea, como, bueno, como todo pie en este caso. La parte blanda va a generar una condición de manejo rápido para el tratamiento del pie cabo, simplemente soltando estructuras. Pueden ser ligamentarias, pueden ser fascias, ¿no? Pueden ser en este caso tendones por ahí. Y también hay tratamiento quirúrgico para los huesos. ¿Cuál sería más fácil y más rápido? ¿Operar partes blandas o operar hueso? Partes blandas, ¿no? Partes blandas. Por ejemplo, si yo tengo una cicatriz, por ejemplo, en un dedo que está retráctil, ¿no? Manejar las partes blandas, soltar y inmediatamente comienza a movilizar el dedo, ¿no? En cambio, si hay un dedo, digamos pongámosle así, un halus valgus, con el segundo dedo, digamos, que está en garra y está con artrosis severa, y se sueltan partes blandas y no mejora, ¿qué hay que hacer? Hay que cortar hueso y poner y artrodesar prácticamente. Entonces es un tratamiento que va a demorar más complicado que esperar que mejore la parte, ¿no?, que haga callo, etcétera. Entonces siempre las partes blandas es un poco más fácil de trabajar. Acá mencionan ya cuando un paciente ha llegado ya a la parte quirúrgica. Cuando ya llegó a la parte quirúrgica el paciente, hay técnicas, ¿no? La técnica básica, y digamos la que se hace en todos los pacientes de inicio para poder mejorar un pie cabo, es simplemente, ¿no?, soltar un poco, ¿no?, la fascia plantar, y después de eso se pueden hacer osteotomías, ¿no?, y artrodesis.
Por ejemplo, por ejemplo, acá tenemos las posibilidades quirúrgicas. En este caso, la desinserción de la fascia plantar solamente sería cortar la fascia un poquito, ¿no? Y soltar. Lo pueden hacer a varios niveles. Uno de los que prefieren es en la base acá del calcáneo, digamos, porque ahí se confluye, ¿no?, toda la fascia. Pero se pueden hacer otros procedimientos. Por ejemplo, acá la artrodesis subastragalina. Yo les mencionaba que esta articulación subastragalina, astrágalo calcáneo, es muy muy importante para el pie. Tan importante que hasta le habían dado un ángulo con un nombre, ¿no?, para poder ver si está caído el ángulo o tiene, digamos, la angulación adecuada para poder llevar la función del pie de manera correcta. Recuerdan el ángulo, ¿no? El ángulo de Böhler. Entonces, nosotros acá tenemos la artrodesis subastragalina. La artrodesis subastragalina consiste en destruir la articulación del astrágalo con el calcáneo y fusionarla, ¿no? Fusionarla. Y también, pues, la artrodesis, en este caso, medio tarsiana, que involucramos al medio tarso, ¿no? Al medio tarso, que es el tarso. Hablando de tarso, quedan fuera los metatarsianos y hablamos solamente de cuñas, escafoides, cuboides, astrágalo y calcáneo. O sea, todos los huesitos que no son largos. Este es el tarso, y del medio tarso es la que se encuentra en el medio, o sea, la articulación en este caso es chopar, ¿no? Destruimos esta articulación y se artrodeza. Se artrodeza. Y generalmente el apoyo es acá con tornillos, ¿no? Con tornillos, ¿no? Con tornillos largos para poder mantener la artrodesis. O con clavos, ¿no? Con clavos grandes también. Tenemos otros procedimientos quirúrgicos, ¿no? Por ejemplo, la resección, en este caso, de la base de los metatarsos. Se pueden hacer cuñas del tarso en diferentes niveles, de la zona metatarso tarso, y para corregir estos pies, ¿no? Un poco, digamos, de pronóstico no tan bueno cuando ya está establecida la lesión, ¿no? Hay zapatos correctores que a veces algunos pacientes tienen que usar de por vida incluso. Y digamos, lo más común que nosotros vemos es el pie plano valgo. Y el pie plano valgo, que es el pie plano que nosotros conocemos siempre. ¿Y valgo por qué? Veamos. Habíamos visto en este caso la configuración del pie. Regresamos a buscar un dibujo de pie. Ya bajé mucho. Ya no importa, estoy acá. Listo. Regresamos a un dibujo del pie. Y vamos a ver lo siguiente. El pie tiene un ángulo, ¿no? Tiene un arco. Si nosotros decimos que este arco se pierde por un pie plano, quiere decir que la zona de la base de los metatarsos y el tarso van a caer hacia el piso. Y yo les decía también que este primer radio es tan importante por su movilidad y por el arco que genera. Al caer, en este caso, la bóveda plantar, cae este primer radio. Se va hacia el suelo. Por lo tanto, al caer la bóveda plantar, cae el primer radio y yo puedo hablar de un pie plano. El pie plano puede ser, en este caso,
entre comillas, ¿ya? Entre comillas, entre comillas, entre comillas, entre comillas congénito, entre comillas, y adquirido. Mejor que congénito, evolutivo y adquirido. ¿Cuándo puede ser un pie plano adquirido? Un paciente que nunca tuvo pie plano, toda su vida tuvo un buen arco plantar y de la noche a la mañana viene a la consulta y dice: se me ha caído el pie. Se le hace pisar, ¿no? Se le toma la huella y efectivamente se ve un pie plano. ¿Qué pasó con este paciente? Hay varios motivos, ¿no? Hay algunos musculitos que jalan, ¿no? Que jalan la zona del tarso, del medio tarso, y producen el arco plantar. Uno de ellos, un musculito bastante importante, es el tibial posterior. El tibial posterior. Aparte de eso, hay enfermedades que pueden destruir la parte ligamentaria y la parte tendinosa. ¿Qué enfermedades? Por ejemplo, tenemos ahí la artritis reumatoide, ¿no? Tenemos algunos pacientes con diabetes inclusive, adquirido. Y el evolutivo, en este caso, el pie plano, que se va, digamos, volviendo estructural conforme el pie se va adecuando, se va formando, ¿no? Con los primeros años de vida. Ya, acá tenemos entonces un pie plano, y estamos viendo que toda la parte de la bóveda plantar, en este caso, la parte del primer radio, como vemos acá, ha caído. En este caso, parece, en este caso como se ve acá, adquirido, ¿no? Adquirido por algún motivo, por alguna situación especial. El pie plano suele ser además, si la bóveda plantar cae, si esta bóveda cae, ¿qué va a pasar con el pie? ¿Qué va a pasar con el pie si la bóveda cae? ¿Hacia dónde se va a ir el pie? ¿Hacia adentro? O sea, ¿se va a hacer varo o se va a hacer valgo? ¿O aducto o abducto? Si la bóveda plantar cae, entonces estamos diciendo que los dedos, ¿no? Las falanges están relacionados con los metatarsos, los metatarsos con todo el tarso, ¿no? Incluido la zona de astrágalo y calcáneo. Entonces, si cae todo el primer radio, el pie va a tender a irse hacia afuera. Por lo tanto, va a generar una situación de valgo, ¿no? O sea, si nosotros vemos la línea media, lo normal sería que la tibia esté en eje con el astrágalo y en eje con el calcáneo. Pero al caer la bóveda plantar, la zona del calcáneo se va a ir hacia, perdón, la zona del calcáneo, si el punto de apoyo del calcáneo está bien, se va a ir hacia afuera.
Entonces ahí tenemos que el pie plano suele ser además valgo. O sea, se aleja de la línea media, ¿no? Recuerden que en este caso el varo y el valgo lo va a determinar el apoyo del calcáneo. Si el apoyo del calcáneo está afuera, es valgo. Si el apoyo del calcáneo está adentro, es varo. Y en este caso el aducto y el abducto está determinado por los segmentos distales, que son los dedos. El aducto, en este caso, hacia adentro, y el abducto, los dedos hacia afuera. Por ejemplo, aquí, miren este pie, es un pie plano. Miren cómo se ha caído esta zona, la bóveda plantar. Este es el eje de la tibia. Y el calcáneo está hacia afuera. Acá la bóveda plantar totalmente caída.